porque me encontraba yo hablando ya con el invitado, uno de los invitados que esta tarde pues ha querido estar acompañándonos, que sé que es un día también muy complicado para él, porque estamos en ese día de tránsito en donde queremos disfrutar de las fiestas de Cruz, pero él se ha tenido pues la deferencia de acercarse para charlar con nosotros. Me refiero a Sergio Siverio, que es responsable de la asociación Diversa. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Inma, un placer estar aquí, aunque sea en vísperas de las fiestas y como relejero, pero bueno, siempre es un placer estar aquí para seguir hablando de novedades sobre la diversidad sexual y de género. Sí, porque es que le estropea un poquito la tarde y yo lo reconozco, porque claro, para los relejeros hoy es el día de estar a lo mejor hoy en la Cruz Santa o alrededor de las cruces del municipio, el día previo a esa gran exhibición de fuegos. Sergio, hablamos de Diversa y de un montón de actividades que tienen, que se están realizando ya y otras que vienen en camino. Además, hoy un día importantísimo porque hoy se celebra el Día del Bullying. Sí, efectivamente. Bueno, desde Diversa seguimos trabajando en multitud de cuestiones, como saben, desde el norte de la isla, pero en general para todo Tenerife, para todas las personas LGBTI de la isla de Tenerife, en multitud de proyectos y en muchísimas cuestiones que siguen abordando la diversidad sexual, familiar y de género desde una perspectiva de trabajo comunitario y desde los equipos técnicos. Hoy, como dice, se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar, el Día contra el Bullying, que sigue siendo una lacra social que sigue afectando a multitud de personas por multitud de cuestiones de su diversidad en un montón de ámbitos, pero específicamente desde Diversas lo trabajamos desde la perspectiva de el bullying por LGBTI-fobia, ¿no? Lo que sufren personas en el ámbito escolar por ser lesbianas, gays, trans, bisexuales, y no solo por serlo, sino también incluso a veces por parecerlo, porque a juicio del agresor o la agresora parezca una persona LGBTI porque tenga pluma, porque tenga pues determinados comportamientos que no se asocian al género que le corresponde, ¿no? Y hay personas que desde una valentía muy absurda se toman el atrevimiento de vulnerar sus derechos en el ámbito escolar, y desde Diversas somos muy claras. Creemos que hay que hacer una estrategia transversal con toda la comunidad educativa, empezando por el profesorado, a quienes estamos intentando aportar herramientas y recursos para que puedan pues de alguna forma atajar esas problemáticas que se siguen dando día a día, y no hay centro educativo que se libre de esta lacra como es el bullying por LGBTI-fobia. En segundo lugar, con las familias que a veces no detectan esas situaciones, ven como sus hijas, hijos o hijes están sufriendo situaciones de cambios en plena adolescencia y no son conscientes de esa detección importante y el acompañamiento a esas personas jóvenes LGBTI. Y por último, por supuesto, a las principales personas afectadas, ¿no? Hay que trabajar con el estudiantado transversalmente y no solo con las personas afectadas y con las personas que ejercen el bullying, sino de forma transversal con todos los grupos, porque es en general las personas que se callan, las que hacen un silencio cómplice y miran a esos casos como que no va con ellos, como que no me voy a meter donde no me llaman, las que verdaderamente tienen la oportunidad de dar un cambio muy potente, no permitiendo que ninguna persona, ningún compañero, compañera o compañere ejerza la LGBTI-fobia o el bullying contra otras. Desgraciadamente siguen existiendo muchísimos casos de bullying, ya por lo menos no es algo que se ocultaba, que antes no se veía en los medios de comunicación. Ahora la gente ya es más valiente y sale a los medios y sale y denuncia, va a la policía, hace las denuncias en los lugares pertinentes, pero yo no noto que haya un incremento en que esto vaya desapareciendo. Al contrario, a mí me da la sensación, no sé si es que la gente denuncia más y es más visible, pero sigue existiendo mucho el bullying en este país. Claro, va por ahí, ¿no? Evidentemente se están haciendo multitud de acciones en los que ahora se está poniendo el foco en esta situación, en la LGBTI-fobia o en el bullying, por cualquier motivo, porque ya dije antes que puede ser también por motivos étnico-raciales, puede ser por forma física, por ser mujer, en fin, un montón de cuestiones, por discapacidad también, en determinados centros que combinan personas que no tienen discapacidad con las que sí, y en definitiva, al final, yo creo que no hemos disminuido, a pesar
pesar de que podamos plantearnos que la gente está empezando a aceptar mucho más la diversidad sexual, familiar y de género, sigue siendo algo presente y también, como tú dices, claro, es mucho más visible y creemos eso por parte de diversas, entendemos que eso es fundamental porque tenemos que eliminar los tabúes en torno a este tipo de asuntos. Hay que decirlo claramente y hay que decirlo, a nosotros nos pasa habitualmente que vamos a algún centro educativo y nos trasladan, no, aquí no, en este centro no hay nada, ¿no? Es imposible, en todos los centros educativos, efectivamente, y en todos los contextos sociales existen el bullying, existe el acoso escolar, existen pues las agresiones, incidentes LGBTI fóbicos, y lo que hay que hacer es atajar el problema de frente, con recursos, brindando acompañamiento. Y fíjate, nosotras, y además lo dice alguien que ha sufrido bullying por LGBTI fobia en primera persona, yo con el paso del tiempo, claro, en un primer momento el planteamiento es vamos a castigar a los agresores que son culpables de hacer la vida imposible a una persona joven, a un adolescente, incluso a llevarle a situaciones pues de daño grave a su salud mental o incluso en ocasiones. Hay que hablar muy claro. Sí, muy claras. También el suicidio, un 17% de las personas LGBTI se ha intentado suicidar al sufrir LGBTI fobia y un 32% se ha planteado el suicidio, con lo cual es un asunto de una gravedad inmensa, pero más allá del castigo, creo que es interesante ver cuáles son las causas que se esconden tras la LGBTI-fobia que ejercen determinadas personas. Y sobre todo ver dónde están las causas. Que nada es casual, no puede ser casualidad, y ya he repetido 3 veces esa causalidad de cómo puede los discursos de odio que se están dando en determinados contextos y que tienen una repercusión inmensa en los medios de comunicación, discursos de odio donde la extrema derecha está poniendo sobre la mesa que las personas LGBTI no deben tener los mismos derechos que el resto de las personas, cómo esto al final puede facilitar, incluso justificar, que se siga ejerciendo odio entre personas jóvenes que tienen derecho a ser como son, independientemente de lo que diga cualquier persona. Hay que ir a las causas, pero sobre todo, más allá del castigo, como digo, hay que ir a educar, a tratar de ver dónde está el motivo y a hacer una acción transversal con toda la comunidad educativa que permita verdaderamente generar escuelas seguras y libres para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o características sexuales. Es que es lo que tú dices, y hemos visto estos días cómo la ultraderecha sube un montón en Francia. En este país pues ya se pacta con la ultraderecha para gobernar cualquier autonomía, pero hay que tener mucho control a la hora de que estas políticas, bueno, yo ni siquiera me atrevería a política, esto es vociferar muchas veces por parte de algunos políticos, vociferar en medios de comunicación implica que hay gente que por circunstancias, no sé por qué, caen en el error de hacer caso a este tipo de mensajes. Sí, fíjate, Castilla y León es una de las comunidades autónomas que no tienen leyes LGTBI ni esperan tenerlas en el corto o medio plazo. Hay que entender la gravedad de los hechos de que pueda existir una fuerza política. Claro, en este sentido, desde Diversas no tenemos ninguna intención de plantear un asunto de que la gente vote una cosa, vote otra. Entendemos que hay una organización política que atenta directamente contra nuestros derechos, que en este caso es Vox, es la ultraderecha, y ojo, también creemos que hay una serie de grupos políticos que son cómplices al plantear yo pactaría con esta fuerza política sin que se les ponga la cara ni siquiera roja. Es como gobernar a cualquier precio. Y nosotras creemos que los derechos LGTBI no se pueden negociar, ¿no? Y por tanto el planteamiento es claro. Hay que ver qué respuesta tiene, qué consecuencias tiene un discurso que va poco a poco entrando en la sociedad, calando en la sociedad, y que muchas personas pueden votar a esa formación política. Pero de verdad creemos, de verdad la mayoría, yo me niego a creer que hay una inmensa mayoría de la población canaria, tinerfeña o de nuestro país, que respaldan actuaciones LGBTI fóbicas, y el planteamiento a ese respecto tiene que ser claro. Son derechos reconocidos en la Constitución, que tantas veces se proclama y se defiende, ¿no?, cuando interesa, y por tanto todas las personas son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por ninguna circunstancia personal o social. Y eso es lo que reivindicamos desde Diversas como un colectivo que habla en primera persona. Ya te digo, yo no te puedo hablar del bullying como algo desde un punto de vista científico, no solamente como una cuestión científica con lo que sucede en el día a día en las aulas. En Diversas hablamos desde nuestra experiencia, y cuando vamos a través del proyecto Educarnos, que en este caso financia la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, nosotras acudimos a los centros educativos
profesionales, efectivamente, de la parte técnica de la entidad, del equipo técnico, pero hablar en primera persona de cómo hemos sufrido el bullying, de cómo hemos salido de esa situación de acoso escolar por LGBTI-fobia y de cuáles son las herramientas que se deben implementar. Creemos que es clave hablar de igual a igual a las personas jóvenes, porque al final entendemos que el resultado es mucho más positivo cuando les hablas de tu propia experiencia y cuando encuentran a referentes también con los que poder verse asimiladas y entender que, bueno, por supuesto, se puede salir de ese contexto a veces insuperable del día a día, hay que verse en una circunstancia en la que todos los días estén ejerciendo contra ti una violencia terrible, escuchar ese típico insulto. Yo cada vez que, bueno, desde Elías Ralejos hasta mi casa, escuchaba constantemente una repetitiva cantidad de insultos que todas las personas oyentes, televidentes en este caso, no pueden imaginarse. Y claro, eso era día tras día. Y cuando llegas a casa ya no es solo el centro educativo, es el teléfono. Son las redes sociales, es el ciberbullying, que tiene unos efectos terribles. El acoso escolar que se ejerce a través de redes sociales debe ser también tenido en cuenta, y especialmente ya no por parte del profesorado tanto, sino por parte de las familias, ¿no? Tener muy en cuenta qué está pasando, ¿no? Desgraciadamente muchas veces dejamos pues que el ordenador haga sus funciones, las redes sociales hagan sus funciones, los niños estén más pendientes, o creemos que están más pendientes del ordenador y dejamos total libertad y no nos damos cuenta lo que puede haber detrás. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, Diversa, aparte del bullying que trabajan, cualquier persona que nos esté viendo, está de más decirlo, siempre lo hemos dicho cada vez que hemos entrevistado a Sergio, cualquier persona que tenga algún problema o que necesite información, por favor, que acudan a Diversa, que los van a atender, les van a orientar y a decirles dónde pueden acudir, lo que tienen que hacer. Es un equipo de trabajo impresionante y que seguramente hay mucha gente que lo necesita y por vergüenza, por miedo, por lo que sea, acudan. Es importante. Cuando uno se siente solo en una situación que no controla, acudir a gente que sabe de lo que estás pasando y sabe cuál es el problema. Por lo tanto, yo desde aquí animo a todas aquellas personas o que conozcan personas que lo están pasando mal, que las animen a que acudan a este colectivo, a Diversa. Porque aparte Diversa hace un montón de actividades. Este mes de mayo está cargadito de cosas. Además tienen, que me ha llamado mucho la atención, un cine que se celebra en el Puerto de la Cruz los últimos jueves de cada mes. Efectivamente. Cuéntame. La iniciativa que parte sobre todo de la Fundación Pedro Cerolo y la Cinemateca Pedro Cerolo, y en la que colabora la Asociación LGBTI Diversa, junto, por supuesto, al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Cabildo de Tenerife. La verdad que no caben los logos en el cartel. Ese orgullo de cine lleva el último jueves de cada mes una película, unos cortometrajes en materia de temática LGBTIQ+, con el objetivo fundamental de acercar a la población en general, seas o no lesbiana, gay, trans, bisexual. De hecho, invitamos especialmente a que acudan personas cisexuales y heterosexuales, personas que no se identifican con la diversidad sexual, pero que desde luego les gusta el cine, y es, pues en este caso, cine totalmente gratuito en la Sala Timanfaya de Puerto de la Cruz el último jueves de cada mes a las 6 de la tarde, y en cada mes, aprovechando diferentes fechas reivindicativas del calendario activista, de alguna forma tocamos diversos aspectos. De hecho, el pasado jueves estuvimos en la Sala Timanfaya, que se acercó pues prácticamente medio centenar de personas ¿no? del municipio. Nos pareció, la verdad, que cada vez está increciendo el número de personas que se acercan a la Sala Timanfaya, y sobre todo más allá de los cortometrajes, que el pasado jueves fue sobre temática lésbica, porque el pasado 26 de abril fue el Día de la Visibilidad Lésbica, de las mujeres lesbianas, ¿no? Sobre todo lo importante, más allá de los cortos, es luego el coloquio, ¿no? Cómo las personas que se acercan al teatro, que además es el teatro que nos vio nacer a Diversas, donde hicimos nuestra presentación pública hace 6 años, hablamos, trasladamos dudas, preguntas, al final siempre se quedan, hablan con nosotras, con Diversas, hacen eso que tú has comentado de quedarse con el contacto, llamar, entender que hay gente al otro lado del teléfono, y sobre todo no sentir soledad en estos aspectos, sentir que hay alguien al otro lado, y en el coloquio también pues reflexionar sobre los diversos temas que al final el cine nos plantea. Yo soy un amante del cine tremendo, hay muchísimas personas a las que les encanta y no nos podemos quejar, porque ahí está a nuestra disposición, gracias a las instituciones públicas que por supuesto aportan
económicamente la financiación para estos proyectos y que, pues por supuesto, por nuestra parte el otro día además recordando esa figura, la de Pedro Cerolo, hace muy poco se aprobó el dictamen en el Congreso de los Diputados de la Ley Cerolo, Ley de Igualdad de Trato, y entendemos que era vital también esa colaboración con la Fundación, que para nosotras es pues imprescindible, no solo por recordar su figura, sino por el inmenso trabajo que hacen, no solo en Tenerife, sino en todo el país. Es importantísimo la figura de Pedro Cerolo, que ha sido pues uno de los activistas, una de las personas que más ha trabajado o que trabajó en su momento por los derechos LGTBI y que todavía sigue marcando el paso y el rumbo de muchísimas personas que gracias a él y a lo que él trabajó pues se ha hecho posible que la gente ya no esconda lo que siente, lo que piensa y cómo es, cada uno es como es, y ya no es hablar de derechos LGTBI, es hablar de derechos humanos, cada uno tiene sus derechos como persona y como individuo y hay que respetarlos. Este mes también se celebra una fecha importante, el Día contra la Violencia... Contra la LGBTI-fobia, exacto, LGTBI-fobia. El Día contra la homofobia, la bifobia y la transfobia se celebra el día 17 de mayo. Es una conmemoración además importante, se cumplen 32 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Menos mal, aunque hay algunos médicos que todavía lo siguen manteniendo. Total, y sobre eso quiero precisamente hablar. Hace 32 años que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y eso es un síntoma de LGBTI-fobia. Nosotras el año pasado sacábamos una campaña que hablaba de la curación, ¿no? De la única enfermedad posible, que es la LGBTI-fobia. Evidentemente la homosexualidad no es ninguna enfermedad, tampoco la bisexualidad ni la transexualidad. Es una pena, ¿no? Que hace muy poco veíamos bueno, lo publicaba en este caso Radio Club Tenerife, esa terrible noticia de que en el seminario de La Laguna se estuvieran practicando terapias de conversión a jóvenes seminaristas en este caso, que planteaban su orientación sexual diversa. Es uno de los tantos casos que hemos conocido, por cierto, del obispado y concretamente con el conocimiento del obispo de Tenerife, que ya, bueno, aprovechando también este espacio que no lo he hecho en este programa, pues por nuestra parte condenar también esas declaraciones claramente homófobas por parte del obispo, que planteaba que la homosexualidad era un pecado mortal y este tipo de cuestiones, pero sobre todo sobre la base de que la homosexualidad no es ninguna enfermedad. Entendemos que es crucial que el Estado, que nuestro país apruebe de una vez por todas la ley estatal trans y de garantía de los derechos LGTBI, que prohíbe las terapias de conversión por orientación sexual o identidad de género. En Canarias tenemos la suerte de que la ley 2/2021 ya las prohíbe, pero entendemos que tiene que haber una ley estatal precisamente por esas comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Asturias, que ahora no tienen legislación en concreto de defensa de los derechos del colectivo y que nuestro país, como tantos otros, como ha hecho Francia, como ha hecho pues multitud de países de nuestro entorno, han prohibido tajantemente terapias que en realidad no son terapias, son torturas. Intentan modificar la orientación sexual de una persona como si fuera una enfermedad. Y nosotras entendemos que ese debe ser el camino debe ser la prohibición clara y además el establecimiento de sanciones para quienes las practiquen y sobre todo las difundan, que este es el problema, ¿no? Una difusión clara de esta cuestión. Es que el problema es que hoy en día todavía podemos ver en algún anuncio, en alguna red social, como hay médicos, bueno, pseudomédicos, porque si es un médico de verdad, desde luego no hace este tipo de afirmaciones, que dicen que curan pues la homosexualidad, los diferentes aspectos sexuales que tenga cada individuo. Entonces, para mí no son médicos, evidentemente, porque si fueran médicos y fueran un poquito responsables y tuvieran dos dedos de frente, desde luego no harían este tipo de declaraciones, porque es imposible curar algo que no es una enfermedad. La cura está para las enfermedades, pero cuando una persona no está enferma, sino que piensa diferente, siente diferente, eso no tiene cura, porque es que no hay que curarlo. Totalmente. No y hay además que curarlo. Ha sido rechazado, que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Estos médicos, estos profesionales, supuestos profesionales, están vulnerando el código deontológico de su profesión. Exactamente. Entre otras cosas porque tanto las sociedades médicas profesionales en el ámbito de la psiquiatría, como el Consejo General de Colegios de Psicólogos y Psicólogas han rechazado las terapias de conversión, han dicho claramente que no es que la homosexualidad
no es una enfermedad de ningún tipo, se ha desclasificado de todo tipo de manuales diagnósticos, incluso la transexualidad. Podríamos llegar, de hecho hace muy poco que la transexualidad fue en el año 2013 cuando la homosexualidad fue eliminada, perdón, 2018, eliminada de la lista de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud. 2018, hace apenas 4 años. Ya no es ningún tipo de trastorno mental, sí que se plantea, está dentro de ese listado, las realidades trans con el único planteamiento de cuestiones asociadas a la salud sexual para que puedan acceder a tratamientos hormonales, pues cualquier tipo de tratamiento y atención sanitaria que requieren las personas trans en caso de que quieran modificar su corporalidad. Pero en ningún caso se trata de una enfermedad o un trastorno mental. Desde Diversas, con motivo de ese 17 de mayo, vamos a estar apoyando todas las reivindicaciones y vamos a lanzar también ese grito de basta, de stop de una vez por todas a la LGBTI-fobia. Y vamos a seguir compartiendo con las instituciones públicas ese compromiso nítido que, al menos por parte de Diversas, más allá de días puntuales y señalados de los que podríamos hablar, porque todos los meses hay días relevantes que se celebran, para nosotros lo crucial es seguir trabajando día a día con nuestros proyectos, con proyectos como el proyecto Asterisco que ejecutamos de la mano del Cabildo de Tenerife, atención psicológica, acompañamiento social en todos los ámbitos de vulnerabilidad de las personas LGBTI o en el ámbito de la salud sexual a través del Espacio Cero, ¿no? Y junto con ello tenemos también un proyecto pionero que estamos poniendo en marcha este año, que es el Servicio de Atención Integral a Víctimas de Delitos de Odio o Incidentes LGBTI fóbicos. Hemos lanzado un proyecto pionero que lleva el nombre de SAIBDO. La intención es que estamos intentando lograr que las instituciones lo apoyen también económicamente y lograr la financiación para poder ejecutarlo, con el objetivo de poder acompañar a todas aquellas personas que sufren o han sufrido un delito de odio, un incidente LGBTI fóbico, asesorándolo jurídicamente, trasladándolo con los recursos necesarios para que puedan denunciar, acompañando también en el ámbito y atendiendo en el ámbito sanitario, ya que tenemos personal especializado, y en el ámbito psicológico ante las secuelas que se sufren. Todas estas cuestiones desde Diversas entendemos que es fundamental brindar recursos, porque las instituciones no es que no puedan, es que no tienen los recursos suficientes para brindarlo desde las instituciones públicas, porque falta personal especializado. En Diversas tenemos un educador social, un psicólogo, una trabajadora social, una integradora social, una persona del ámbito administrativo que también es integradora social y un médico. Todos ellos al servicio de las personas LGBTI de la isla de Tenerife. Ya no podemos decir al principio, ya se nos queda corto hablar del norte de Tenerife, porque está llegando gente de toda la isla, e incluso, también tengo que decirte, incluso se están desplazando de otras islas, en concreto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para acceder a los servicios que tenemos en la entidad. Con lo cual, totalmente gratuitos. Es verdad que ahora mismo con una alta demanda asistencial, con lo cual también una llamada a la paciencia en ese sentido, sí. Aunque muchas veces este tipo de cuestiones son urgentes, sí que invitar a todas las personas televidentes, ya no solo que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que tengan una necesidad, sino que estén pensando en esa persona, en ese amigo, esa amiga, ese amigue familiar que sabemos que pueda necesitar ese recurso, que no duden ni un segundo en ponerse en contacto con nosotras. Nuestras redes sociales están ahí, Diversas LGBTI, nos pueden encontrar en cualquier sitio, y ahí encontrarán también teléfonos de contacto, correo electrónico, que si no contactan es porque no quieren. De verdad, den el paso y ninguna vergüenza, porque nosotras estamos acostumbradas en el día a día a atender a muchas personas LGBTI para frenar la LGBTI-fobia. La mejor forma de frenar la LGBTI-fobia es atendiendo a las personas LGBTI en todos sus contextos y necesidades. Yo creo que ha quedado todo dicho, pero cuando hablábamos de esto que se trataba hasta el 2018, desgraciadamente, como una enfermedad, yo estaba pensando, Sergio, mientras tú hablabas, no que no te estuviera atendiendo, sino te estaba atendiendo, pero al mismo tiempo me venía a la cabeza cuántas personas habrán sufrido en centros psiquiátricos, en un montón de lugares aislados, simplemente por ser como son. Dios mío, es que yo lo pienso, y cuántas personas a lo largo de la historia habrán sufrido, se habrán sentido desplazadas. Qué vida más amarga, ¿no? Simplemente porque cada uno es como es. Sí, efectivamente, y uno de los principales problemas que tiene ahora, en concreto sobre el tema trans, porque tal vez yo creo que
En el ámbito de la orientación sexual tal vez, y no quiero generalizar, vayamos un poco más avanzadas incluso en el ámbito de la legislación y que ya sea una barbaridad poder pensar que puedes cambiarle la orientación sexual a alguien, aunque vemos pues estas noticias como todavía se siguen produciendo. Yo creo que en menor medida y en contextos además muy reducidos, con familias a lo mejor muy conservadoras, que entienden que un pibe, una piba deba ir a un psiquiatra por su orientación sexual, es absurdo. Pero en el ámbito de las realidades trans, fíjate, a día de hoy, para poder rectificar su género en el registro civil, las personas trans, y en su DNI, tienen que acudir a un psiquiatra que acredite que tiene disforia de género, que es un trastorno mental que ya no aparece en ninguno de los manuales diagnósticos de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Americana de Psiquiatría. Eso en nuestro país, la ley 3/2007 sigue regulando que la persona tiene que hacer eso y tiene que someterse a un tratamiento hormonal obligatorio durante un plazo de 2 años para poder cambiar su género en el registro. Si la persona se identifica con un género que no es el que le asignaron al nacer, ¿por qué tiene que ser diagnosticada? ¿Por qué tiene que pasar por un tratamiento médico si no quiere? Si quiere, maravilloso, pero ¿por qué? Por eso nosotras entendemos, defendemos y respaldamos, como está en la ley transestatal, el derecho a la libre autodeterminación del género, que ya está garantizado en Canarias, pero que hay competencias del Estado que requieren que se apruebe esa ley estatal con la que muchos grupos se están oponiendo y que seguro, al igual que la ley canaria ya lo llevaron pues los 52 diputados del Grupo Parlamentario Vox, lo llevó al Tribunal Constitucional y entienden que esto que estoy comentando yo, algo tan simple como que una persona se identifique con un género y pueda expresarlo y pueda figurar en sus documentos oficiales, esto el Grupo Vox lo considera una aberración jurídica. Yo soy jurista, lo sabes, y bueno, me temo que un principio que está catalogado en numerosas legislaciones, que está recomendado por el Consejo de Europa, que nada sospechoso de ser una organización pues izquierdista o cualquier tipo de planteamientos. No, el Consejo de Europa, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que vienen ya los organismos internacionales reivindicando la importancia de que se establezca la libre autodeterminación del género. Eso es una aberración jurídica. La aberración jurídica es que las personas trans sigan sometidas a tratamientos patologizadores de su identidad de género y se debe garantizar esa autodeterminación porque es lo mejor, ya no solo porque pueda considerarse una enfermedad mental, que quien lo considere pues simplemente está trasnochado y vive en el siglo pasado, sino por algo peor. En el siglo pasado, yo creo que viven todavía dentro de cuevas. Total, pero que seguir sometiendo a las personas trans a este tipo de tratamientos para que se les reconozca su identidad genera daños gravísimos en su salud mental. Multitud de personas que han sido acosadas en redes sociales, que han vivido estos procedimientos, ya decía antes, los datos de suicidio, si para las personas lesbianas, gays y bisexuales son altos, para las personas trans son muchísimo más. Y la mayoría de personas que nosotros estamos atendiendo en Diversa son personas trans que han encontrado un recurso para poder ser escuchadas y atendidas, pero con una situación de vulnerabilidad social enorme. La tasa de desempleo de las personas trans está por encima del 80%. La vulnerabilidad social es inmensa y nosotros lo que entendemos es que esto es la única forma de resolverlo. Ya no es con un parche que me van a permitir. Diversas puede ser un parche en ese sentido, atendiendo y poniendo freno a determinadas situaciones, acompañando de igual a igual sin tutelar a las personas trans, sino con derechos reconocidos legislativamente que acaben de una vez por todas con la transfobia. Bueno, ojalá algún día no tengamos que hablar de Diversa porque todo esté tan normalizado como tiene que ser, vamos, y no tengan que existir asociaciones de este tipo para que la gente tenga donde acudir para poder expresarse, para poder defenderse y para poder ser quienes son, porque cada uno es como es. Entonces, yo de verdad, hay cosas que me siguen sorprendiendo. Sergio, ha sido todo un placer. Lo mismo digo, además dentro de muy poco, por cierto, llega el orgullo LGBTI. En junio volvemos a celebrar el orgullo, ahora que ya estamos pues sin mascarillas y con mucha prevención aún, porque sigue estando la pandemia ahí, pero yo creo que vamos a sorprender a muchas personas del norte de la isla. Me pasaré por aquí sin problema. Vamos a hablar del orgullo. Además, bueno, puedo dar incluso una primicia que vamos a intentar llevar a cabo. Habrá manifestación del orgullo en el norte de la isla
fiesta de Tenerife, la impulsaremos desde Diversa. Vamos a trabajar coordinadamente con todos los ayuntamientos que están adheridos a la red Asterisco. De hecho, el próximo viernes 13 de mayo nos reunimos en el municipio de Garachico, a quien agradecemos al ayuntamiento que haya cedido instalaciones para albergar a todos esos ayuntamientos que están adheridos a la red. Recuerdo también, para dejarlo claro, todos los ayuntamientos del norte de la isla, salvo La Guancha, Los Realejos y Tacoronte, 3 ayuntamientos que no han querido, y además de, junto con todos esos ayuntamientos que sí están, el Cabildo Insular de Tenerife, que coordina e impulsa estas acciones, que vamos a llevar a cabo ese programa de actividades, un programa activista que reivindica el orgullo, no ya desde la perspectiva que algunas personas pueden ver en los medios de comunicación en estos días, sí, de la carroza y la fiesta. Carroza. Nosotras creemos que esto debe ser una reivindicación festiva, y creemos que la fiesta también es importante, porque en definitiva, mira que te voy a contar si voy ahora al 3 de mayo, pero entendemos que junto con la festividad, la fiesta de la diversidad, también tenemos que reivindicar derechos. Y ahí estaremos y, por supuesto, lo contaremos en Ahora Televisión con ustedes. Sí, porque si no, vamos, te cojo, lo voy a buscar. Sergio, ¿quién va a ganar mañana? ¿La calle del Sol o la calle del Medio? Yo soy de San Agustín, entonces, como soy de la Avenida Canarias no puedo decir mucho, pero estás en medio. Va a ganar de nuevo, yo creo que la mayoría de la población del municipio de Los Realejos, que tiene muchas ganas y será muy emocionante volver a recuperar las fiestas. Yo estuve en el pregón el otro día y me emocionaba al escuchar a Samuel Fumero cantando esa canción de mayo, que esto no tiene mucho que ver con la diversidad, pero bueno, como hay diversidad de opciones y diversidad de realidades, nos emocionaremos todas y viviremos de nuevo la fiesta con todas las personas. Dios quiere que ojalá todo salga bien. Sergio, un placer, a disfrutar de la fiesta también. Muchas gracias por invitarnos, Inma, y por supuesto a seguir aquí está tu respaldando casa. La diversidad. Aquí está tu casa. Gracias, Sergio. Gracias. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y a la vuelta seguimos con más cosas. Hasta ahora mismo.